Capítulo 26. Las normas de la sociedad colonial. La colonia. ¿Una sociedad sin normas? Con el deseo de organizar su vasto imperio, los reyes españoles crearon organismos de administración política, unas residentes en España y otras residentes en el continente americano. El sistema de gobierno de las colonias buscaban dos objetivos. 1. Obtener los mejores beneficios económicos de América para España. 2. Evitar que los colonizadores en América tomaran autonomía para separarse del poder del rey y establecer su propio gobierno. Para lograr estos propósitos se crearon dos tipos de instituciones, los que tenían asiento en España y los que tenían asiento en diferentes lugares de América. Los que tenían asiento en España eran, aparte del rey, la Casa de Contratación y el Supremo Consejo de Indias, la Casa de Contratación. Su creación data de 1503. Su misión era controlar todo lo relativo al comercio y transporte con los indios. Controlaba y autorizaba a los barcos que zarpaban y atracaban a los pasajeros que deseaban viajar. Realizaban tareas de carácter científico, elaboraban mapas, rutas cartográficas, formaban marinos. Durante el siglo XVI llegó a tener hasta 100 funcionarios y esto lo convirtió en una de las entidades de administración pública con mayor tamaño en su época. El Real Supremo Consejo de Indias. Era después del rey la máxima institución del gobierno en temas relacionados con las Indias. Su autoridad y funciones cubrían los aspectos políticos, legislativos y judiciales. Aconsejaba al rey las líneas generales para el gobierno de las Indias. Preparaba los textos de las reales provisiones, reales cédulas y ordenanzas, para que el rey las firmara. Proponía los nombres de candidatos a virreyes, gobernadores, etc. Estudiaba y redactaba leyes para el gobierno de América y fallaba en última instancia los conflictos de derecho que no se podían resolver en las reales audiencias de América. Instituciones residentes en América. Los adelantados. Estaban autorizados a conquistar territorios y fundar ciudades. A cambio debían aportar al trono parte de los beneficios obtenidos. Este cargo solo existió en los primeros tiempos de la conquista. En América constituían la primera autoridad política, militar y administrativa. Eran representantes directos del rey. Desempeñaron tales cargos Diego de Almagro, Bartolomé Colón, Pedro de Mendoza, Álvar Núñez Cabeza de Vaca y otros. El virrey. Representaba directamente al rey en las Indias. Se lo puede considerar como el cargo más importante. Entre sus atribuciones se encontraban 1. Realizar nombramientos en cargos públicos. 2. Dictar ordenanzas. 3. Interpretar las leyes dictadas por la corona. 4. Procurar la conversión de los indígenas a la religión católica. Los virreyes escogían entre la mejor nobleza española, pues se requería que fueran de entera confianza para el rey. El primer virrey nombrado para América fue el de la Nueva España, México. Le siguió el de León. Los virreyes eran enviados a las regiones más ricas en producción de plata. Durante los siglos XVI y XVII no se nombraron más virreyes, quedando los dos anteriores como suprema autoridad para sus respectivos virreinatos y para las reales audiencias más próximas. En el siglo XVIII se crearon los virreinatos de la Nueva Granada con sede en Santa Fe de Bogotá y del Río de la Plata con sede en Buenos Aires, que incluía parte de los territorios actuales de Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. La provincia del Paraguay dependió en los siglos XVI y XVII del Virreinato del Perú y desde fines del siglo XVIII del Río de la Plata. Las audiencias. Se ocuparon fundamentalmente de la administración de la justicia, sin embargo, ejercieron también funciones de gobierno, o sea, funciones políticas. La primera en fundarse fue la de Santo Domingo en 1511. La segunda fue la de la Nueva España o México. Luego la de Panamá y la de Lima. En los siglos XVI y XVII, las audiencias de Lima y de México eran dominados virreinales. Sus autoridades eran los magistrados o jueces. Estaban presididos por el virrey. Otras audiencias eran las llamadas pretoriales
ordinados, integrados por menor número de magistrados. Se hallaban precedidas por el gobernador o el capitán general de la región. ¿Cuáles son algunas funciones de las audiencias? Bueno, entre algunas son establecer y controlar los juicios de regidores y de otros funcionarios, enviar jueces, pesquisidores, velar por el buen tratamiento de los indígenas, intervenir en las causas religiosas, controlar los diezmos, ejercer el patronazgo real, ejercer el gobierno general en caso de ausencia o muerte del virrey o gobernador de la jurisdicción. Los gobernadores. En un principio el cargo de capitán general estaba unido al de gobernador, es decir, tenían funciones militares y administrativas. Su creación obedeció a razones políticas y militares. Se hallaban radicados en lugares estratégicos. Los gobernadores reemplazaron a los adelantados. Ejercían el cargo en las provincias mayores llamadas capitanías generales, generalmente fronterizas o expuestos a ataques de los enemigos de España, como también en las provincias menores, no tan peligrosas por ausencia de amenaza. Algunas atribuciones de los gobernadores eran defender el territorio a su cargo de los ataques exteriores, cumplir y hacer cumplir las órdenes y disposiciones emanadas del rey y el Consejo de Indias, ejercer el vicepatronato eclesiástico. El cabildo o ayuntamiento constituye el antecedente de las actuales juntas municipales que rigen la vida de las ciudades. Tienen sus orígenes en la península ibérica. Eran organizaciones municipales que fueron desarrollándose a lo largo de la Edad Media. En la primera época los cargos concejales fueron electivos, pero con el correr del tiempo y por razones económicas terminaron siendo vendidos. Con este hecho se perdió un defensor de los derechos del pueblo. Lo integraban 2 o más alcaldes, el síndico procurador, el alférez real, el fiscal ejecutivo, oidores y regidores. Algunas atribuciones del cabildo son distribución de tierras, construcción de puentes, caminos y obras públicas, atención y control de la educación, fundación de villas y pueblos, atención a los problemas de justicia y orden, control de pesca, precios y medidas, entre otros. Tipos de cabildos. Ordinarios o cerrado. Sesionaba con la presencia de sus miembros natos. Cabildo, extraordinario o abierto. Se convocaba en casos muy graves y participaban de él los vecinos más destacados. Los organismos de control. España controlaba a sus funcionarios por medio del juicio de residencia, organismo al cual debían someterse todos los magistrados al término de sus funciones y a través de otras autoridades superiores como la visita y la pesquisa, ejercían permanente vigilancia sobre todos sus subordinados. La visita era un viaje de inspección minuciosa realizada por un visitador nombrado por el rey. En ella se revisaba la correcta aplicación de las leyes y se recibían las posibles quejas y reclamos del pueblo. La pesquisa o juicio de residencia se realizaba al finalizar su trabajo un funcionario. En él, un juez nombrado por el Supremo Consejo inspeccionaba los documentos relativos a la gestión del funcionario. Había una segunda parte del juicio que era pública. En ella todos los habitantes de la región eran invitados a presentar contra el funcionario las acusaciones que tuviera. Muchas irregularidades. Estas eran las principales instituciones coloniales en América Española. En teoría, debían gobernar América con justicia, pero en la práctica fueron muchísimas las irregularidades que cometieron, en gran parte debido a la lejanía de España. Los datos relevantes son que en América se tuvieron varios virreinatos. Entre ellos están los del siglo XVI, que fueron el virreinato de la Nueva España, el virreinato de Perú, y los virreinatos del siglo XVIII fueron el virreinato del Río de la Plata, con su capital en Buenos Aires, el virreinato del Perú, su capital Lima, el virreinato de la Nueva Granada, con su capital en Bogotá, y el virreinato de la Nueva España, con su capital en México. ¿Sabías que el virreinato de la Nueva España comprendía lo que actualmente es América Central, desde Costa Rica hasta México? Parte del sur de Estados Unidos, la península de Florida, Cuba y la República Dominicana. Dentro de este virreinato, ¿qué crees? Se hallaban 2 capitanías. Era la capitanía de Cuba y su capital era La Habana, y la otra era la Capitanía General de Guatemala y su capital era Guatemala.
Las audiencias residían en Guadalajara, Veracruz, Guatemala, Santo Domingo. Bueno, fue un gusto haber escuchado y disfrutado contigo de esta grandiosa historia. Bye.